Un apunte simplemente del bloque anterior. Con Gabriel mencionábamos el proyecto, Gabriel, tú dijiste Lucía y los oyentes nos acotaban, es el proyecto Luisa, ¿no? Por Luisa Cuesta. Así que queda hecha la aclaración, porque ahí por el error de nombre, por si quieren también entrar, además de cruzar, como yo señalaba, bueno, esta otra iniciativa y valía la pena tener bien el nombre entonces. Vamos sí, a... Y en el corte agradecíamos internamente esa escucha atenta de nuestros oyentes. Que nos lo hicieron saber enseguida. Karina, te saludamos nomás. Vos tenés que correr, cambiá de reunión de Zoom. Me voy al home office que tanto me critica. Chao, chao. Dale. Agustín es otro que está a las corridas, porque hoy sí se nos hizo largo efectivamente, así que Telegramas Express. Dale, pero estuvo interesante la conversación. No, yo un temita como enganchado con el primer tema que estuvimos conversando de las empresas, como un recordatorio, ¿no? En general pensamos como en las empresas, a las empresas de Uruguay, a los empresarios. Cuando pensamos en las empresas en Uruguay, la enorme mayoría de las empresas del Uruguay, más del 90 y pico %, son pymes, ¿no? Son empresas pequeñas que a la vez son las que generan una parte más chica. Bueno, la propaganda del Ministerio de Economía ahora con el plan ponen algunos números interesantes. Generan solo el 40% del PBI, pero generan el 68, casi 70% del empleo. Entonces y en general son esas pymes como muy dominadas por comercios, por pequeños comercios. Entonces, cuando pensamos en empresas, sobre todo cuando pensamos en dónde trabajan los uruguayos, bueno, los uruguayos trabajan en pymes, trabajan en esas empresas pequeñas, muy vinculadas a sectores no transables, que llamamos los economistas, vinculados para el mercado interno. Entonces, nada, me quedo como colgado del primer tema, que a veces creo que a todo el mundo hay que pedirle que todo el mundo puede dar más, que todo el mundo puede ajustar sus comportamientos a la pandemia, pero que a veces me da la sensación que hablamos de empresas y como pensamos en un grado pensamos en empresarios como a otra escala, y bueno, capaz que cuando pensemos en Uruguay tenemos que un poco rescalarnos a lo que son las empresas uruguayas, la mayoría de ellas. Bien. Gracias, Agustín. Te liberamos también. Y ahora sí, a ver, que Gabriela, vos no te tocó empezar. Dale vos entonces. Sí, yo quería sumarme a esa línea de reflexión, también desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Es decir, con el diputado colorado de Salto que ahora fue muy cuestionado por esa decisión de enviar azafrales con COVID en la cosecha en su empresa. Pensaba también mucho en las personas que no tienen ese poder, esa posibilidad de elegir, y del costo que tiene tomar decisiones para esas personas, ¿no? Es decir, muchas veces empezamos en la pandemia con el discurso quédate en casa, pero hay que entender que hay muchas personas que no pueden tomar esa decisión. Hay zafrales que seguramente estén dispuestos a mentir sobre su estado de salud para poder recibir su jornal, digamos, ¿no? En momentos donde se le va a lo mejor los ingresos para todo el año en una actividad zafral, ¿no? Entonces, algunos oyentes mencionaban en relación al tema del teletrabajo, la de que no todos pueden teletrabajar. Por supuesto que no, pero como sociedad también tenemos que entender nuestra responsabilidad de acompañar a esas personas que no van a tener la suerte de tomar decisiones, ¿no? Yo desde marzo de 2020 prácticamente no he pisado ni mi trabajo ni la universidad, me refiero a mi trabajo profesional, ni mi trabajo en la universidad, por estar teniendo la oportunidad del teletrabajo, pero lo tengo que vivir como un privilegio, como la suerte de poder tener esa posibilidad de elegir. Pero si vos pensás en la cantidad de personas que, por ejemplo, viven del trabajo doméstico, que recorren 6, 7 casas por semana para poder conformar un ingreso mínimamente aceptable para sus familias, cuestionarlas por la movilidad, cuestionarlas porque escondan síntomas de COVID, habla del poco entendimiento de la realidad de esas personas. Entonces, creo que esa reflexión también tiene que formar parte de lo que decíamos de responsabilidad social empresarial, de lo que podemos hacer cada uno de nosotros en relación a proteger a las personas más expuestas a esta realidad. Yo sigo teniendo pendiente también acceder a información sobre cómo el COVID ha impactado en distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Cuánto más se enferman los más pobres, cuánto más mueren los más pobres y cuánto menos acceden los más pobres a las vacunas también, ¿no? Eso es algo que ya hemos insinuado en estas tertulias, que estaría muy bueno tener información para profundizar.
Difícil que haya ese nivel de apertura, ¿no? De la información, Gabriel, no sé vos cómo la ves, pero parece complicado. Sin duda que sería muy interesante, pero da la impresión de que es complejo, ¿no? A ver, hacemos mediciones en base a nivel socioeconómico en encuestas en muchas áreas, y yo creo que ahí hay un trabajo profundo para hacer, no a nivel de los datos públicos del Estado, yo estaba pensando sino más en bien eso. a través de relevamiento, ¿no? Es decir, poder llegar a saber qué porcentaje por los distintos quintiles de ingreso en la población tiene acceso a vacunas o ha tenido que pasar por CTI, es algo que es perfectamente medible a través de encuestas y bueno, Teresa al lado, cuesta hablar de estas cosas, pero creo que podemos llegar y sería un valor muy importante para entender la necesidad de políticas de apoyo también a esos sectores. Teresa, para terminar. Sí, apoyar esto que acaba de decir Gabriel, sobre todo el tema de, bueno, la encuesta de hogares, se tendría que ya estar pensando en incluir preguntas referentes a la pandemia. No sé si no lo están haciendo, no estoy diciendo, pero... Bueno, el teletrabajo es un aspecto que se consulta, ¿no? Estoy pensando en el INE, por ejemplo, ¿no? En el INE, en la última encuesta, lo pregunta si ha trabajado últimamente por este mecanismo, si tiene las posibilidades. Pero claro, para lo que dice Gabriel me parece que falta bastante más, ¿no? Hasta bastante más, digo, por eso habría que empezar a pensar en meterlo como una variable. Es decir, por lo menos, digo, los investigadores, yo en 2 investigaciones que estoy haciendo ahora, es una pregunta de cajón, ¿no? Es decir, cómo ha incidido, digo, en temas que no son temas globales, sino que son temas empresariales, pero que bueno, que realmente, digo, hay en todos lados ahora la variable interviniente, sin duda tiene que ser la pandemia, no hay otro, porque nos ha cambiado la forma de vida y además seguramente ha venido para quedarse por bastante tiempo, ¿no? Yo creo que todavía no somos conscientes del cambio que ha implicado esto. Pero no era ese mi telegrama. Me enganché con esto de Gabriel. Mi telegrama era vinculado al segundo tema. Mi telegrama era, una vez más, expresar mi solidaridad y mi preocupación, sobre todo por las madres, ¿no? Algunas de las cuales, lamentablemente, el caso de Luisa, ¿no? Por ejemplo, ya que la mencionamos. Qué pasó con sus hijos, con sus familiares, los que no saben de sus padres. Bueno, realmente volver a expresar, porque me imagino, solo puedo imaginármelo y seguramente nunca en la dimensión de lo que es el dolor que significa eso y el sentimiento de más de injusticia, ¿no? Que eso es, porque la muerte es algo inevitable, pero la injusticia no. Gabriel Budiño, Teresa Herrera, Agustín Iturralde, Karina Novarese, gracias a los 4, como siempre un placer, nos reencontramos en los próximos días. Un abrazo grande. Saludos a los días. Me gustó, Tere, tu nueva escenografía, No llegué a ver el cerro, pero pinta muy bien. Después ubicarás distinto la cámara ya para que tengamos esa vista también. Exacto. Lo que pasa es que el cerro a la hora de esta está saliendo el sol, claro. Así que no puedo verlo con la cámara. Nos reencontramos la semana que viene con ustedes.